Bien, ahí estamos nuevamente. Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a estudiarla y analizarla y he recogido, ¿verdad? Algunos pasajes bíblicos que muchas veces malinterpretamos cuando estudiamos la palabra de Dios y muchas veces también cuando aún la predicamos en lo que es públicamente. Entonces vamos a estudiar esto y para poder estudiar esto, eh, sabemos que hay dos formas, una que es correcta y la otra que es incorrecta. Y queremos nosotros ser buenos estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a empezar a explicar algunas cositas primeramente, y yo creo que algunos de ustedes han escuchado la exégesis, ¿verdad? La exégesis, se ha hablado bastante de esto, se ha estudiado bastante de esto, y creo que cada uno de nosotros, tanto maestros, líderes, predicadores, debemos estudiar, ¿verdad? Esta faceta que es la exégesis, que es el proceso de interpretar un texto de manera rigurosa y objetiva. Escuche bien, es interpretar un texto de manera rigurosa y objetiva. O sea que la exégesis, hermanos, necesita un profundo estudio, un profundo estudio del texto para poder entenderlo. Y también cuando estudiamos la exégesis, debemos procurar extraer el significado original que el autor quiso decir para comunicar a sus primeros destinatarios. De esta manera podemos entender el pasaje bíblico. En el ámbito bíblico, la exégesis busca entender correctamente la escritura según su contexto histórico, cultural, lingüístico y literario, evitando imponer ideas personales al texto. O sea, cuando nosotros estudiamos esta faceta que se llama exégesis, entonces estamos respetando el texto tal como está ahí. Esa es la verdadera interpretación cuando damos lo que es, amados hermanos, lo que es la exégesis. Ahora, hay otra que es con la que realmente no deberíamos utilizarla y que muchas veces, lamentablemente, ¿verdad? Algunos maestros, algunos líderes, algunos predicadores, no todos, aún en las ramas denominacionales podemos ver este abuso. Ahora, ¿por qué? Porque ellos, hermanos, no, la mayor parte no usan la exégesis, sino que están usando la que se llama la exégesis. Eisegesis. ¿Qué es esto? Es la práctica de interpretar un texto bíblico introduciendo las propias ideas, proposiciones o prejuicios. O sea, hermanos, esta interpretación de exégesis, en lugar de extraer el significado del texto, o sea, la exégesis, la persona lee sus propias opiniones en el pasaje y a menudo para respaldar una creencia, una preexistencia, y este método lamentablemente ignora el texto histórico, cultural, literario del texto, y lo que puede llevar a malas interpretaciones y a la distorsión del mensaje original. Es donde nosotros ahí debemos de tener mucho cuidado con esta llamada exégesis, que es un peligro cuando estudiamos el texto. Pero muchas veces se utiliza pasajes de las escrituras y por naturaleza lo primero que se hace es sacarlo de su contexto original. O sea, esto es lo que pasa, hermanos. El cristiano estudioso de la Biblia debe ser un obrero que traza la palabra de Dios
bien. Y es lo que el apóstol Pablo le dijo, hermanos, a Timoteo. En 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, debemos cada uno de nosotros como administradores de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, trazar exactamente el mensaje revelado para evitar interpretaciones equivocadas. Tenemos una responsabilidad con el mensaje de Cristo. Entonces necesitamos, hermanos, estudiar más profundamente la exégesis. ¿Qué nos enseña la exégesis? Entonces, cuando usamos esto, entonces no malinterpretamos la palabra de Dios. Vamos a empezar con un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 6:10. Timoteo 6:10. Mire lo que tiene ahí como título. El tener dinero no es problema. Pero muchos, amados hermanos, están utilizando este pasaje para decir que los que tienen dinero, el tener dinero es pecado, progresar es pecado. Pero en realidad el texto dice así, en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿cuál es la interpretación de la exégesis común? O sea, la mala interpretación del texto. Se acorta a menudo para decir que el dinero es la raíz de todos los males, sugiriendo que el dinero en sí mismo es pecaminoso e inherente y malo. O sea, la persona se dirige al dinero, que el dinero es malo. Pero, hermano, cuando analizamos la exégesis del pasaje de la Biblia, el texto aclara que no es el dinero en sí, sino dice que el amor al dinero. Y también dice la codicia, el cual codiciando algunos. O sea, el problema está no en el dinero, sino en la persona que tiene amor al dinero y codicia al dinero. Entonces, hermanos, el dinero es una herramienta neutral, pero la obsesión con él puede desviar a las personas de la fe y causarle sufrimiento. Entonces, muchos enseñan eso, lamentablemente. Pero mira lo que dice, lo que dijo el apóstol Pablo, que voy a leerlo aquí, hermano, en la misma escritura de la palabra de Dios, en 1 Timoteo, aquí en esta iglesia, en Éfeso, donde estaba Timoteo, había hermanos ricos. Y dice en el capítulo 6, versículo 17 al 19, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, Pablo en este versículo no está diciendo que el dinero es malo, sino la actitud de la persona hacia el dinero. Entonces, es una mala interpretación decir el dinero es malo. En realidad, amado hermano, no lo es. Ok. Ahí está. Otro pasaje que comúnmente se utiliza es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y como título de ese versículo, algunos lo usan y dicen, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces el título que tenemos, este pasaje de Romanos 8:28 no anula los problemas del cristiano en este mundo. Pero muchos utilizan la exégesis común y dice, se cree que esto significa que todo lo que sucede en la vida de un creyente, incluso las cosas malas, siempre resultarán en un bien inmediato y perceptible. Eso es lo que dice la exégesis. Pero hermanos, mire, cuando usamos la exégesis, el versículo no promete que todo lo que sucede será bueno, en el sentido de ser agradable o fácil. Más bien asegura que en el contexto del plan de Dios y para aquellos que le aman, son llamados según su propósito. Incluso, hermano, las experiencias difíciles y dolorosas obran juntas para su bien último espiritual del carácter. Entonces, esto no se refiere a un bienestar material o una vida sin problemas, porque si usted continúa y lee Romanos capítulo 8, siempre en el mismo versículo, usando la exégesis, este verso no nos promete que van a anular nuestros problemas. Por ejemplo, si leemos capítulo 8 de Romanos y leemos el 35 hasta el 36, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces el versículo 28, hermanos, no anula las dificultades del cristiano. No las anula. Entonces el contexto no nos está enseñando, ¿verdad?, que las cosas malas siempre van a resultar en bien inmediato para el cristiano. Tenemos que padecer. Sigamos, hermano. Entonces, ya leemos el contexto aquí. Ahora, tenemos otra. ¿Ha oído usted este pasaje, hermanos? ¿Ha oído usted este pasaje? Que es segunda de Crónicas 7:14, que lo usa mucho la gente denominacional. Que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo diré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanará su tierra. Entonces, como título tenemos aquí, para un pueblo exclusivo. Para un pueblo exclusivo. Ahora bien, ¿qué enseña la exégesis? Bueno, cuando la gente lee este pasaje de la Biblia, la aplica directamente a cualquier nación o comunidad actual, prometiéndole bendiciones, restauración, si un grupo de creyentes se arrepiente y ora. ¿Pero qué? Si leemos el verdadero contexto de la Biblia, usando la exégesis, esta fue una promesa específica de Dios a la nación de Israel, en el contexto del templo recién construido por Salomón. Por ejemplo, mire el 11, el contexto del asunto. Segunda de Crónicas 7:11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Entonces no se puede transferir directamente como una garantía política o de prosperidad nacional a cualquier país hoy. O sea, esa promesa fue para el pueblo de Israel. Si Israel se humillare, entonces él sanaría esa nación. Él sanaría esa nación. Vamos avanzando, hermanos. Ahora, otro pasaje que se usa bastante comúnmente, que aún hasta entre nosotros se usa, es Mateo 7:1, donde dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Y como título de ahí del versículo ese, este versículo
no cancela el juzgar. No cancela, hermanos, el juzgar. La interpretación de la exégesis, que enseña comúnmente, se aplica directamente a cualquier, se aplica este pasaje como si Jesús prohibiera todo tipo de juicio o corrección diciendo, nadie tiene derecho a juzgarme. Eso es lo que enseña la exégesis, que nadie tiene derecho a juzgar. Pero si usamos la exégesis, Jesús no está prohibiendo juzgar, hermano, sino que está enseñando el asunto, el asunto. ¿Cuál es el asunto aquí? Mateo 7:5. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, lo que Jesús está prohibiendo aquí es juzgar de una manera hipócrita, según el versículo. ¿Por qué? Porque tenemos otro pasaje base, que es Juan 7:24, que dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Entonces el contexto muestra que el Señor enseña a evaluar con justicia y humildad, no ignorando el pecado de el individuo. Otro contexto rápidamente, para que avancemos, hermanos, es esto, que también se usa bastante, muchas veces entre nosotros y mayormente entre el mundo religioso, es Juan 14:14, que dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tenemos ahí marcado en anaranjado y dice así, no todo lo que se pide es realizado. Pero ¿qué enseña la exégesis común? Se interpreta como un cheque en blanco, una fórmula mágica. Se cree que si añadimos la frase en el nombre de Jesús, al final de cualquier petición, por un auto, un trabajo, un deseo personal, entonces Dios está obligado a cumplirlo. Pero en realidad, hermano, ¿enseña el texto eso? Bueno, aquí donde usamos nosotros lo que se llama la exégesis. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué quiso decir el que dijo estas palabras? Bueno, ¿cuál es el pasaje que usamos? Es 1 Juan capítulo 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, pedir en el nombre de Cristo, hermanos, significa pedir bajo su autoridad, es decir, de acuerdo con su voluntad y carácter. Eso es. No es que todo lo que pidamos es dado por Dios. Avancemos. Otro texto común que se usa, no entre nosotros, pero yo lo he escuchado, entre el mundo religioso, es este, hermanos. Habacuc capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones, mirad entre las naciones y ved y asombraos, ¿sí? Asombraos sobremanera, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Bueno, vienen algunos y usan la exégesis y dicen así frecuentemente en sus sermones motivacionales para decir que Dios está a punto de hacer algo maravilloso, próspero y positivo en la vida de ¿qué? De los creyentes. Ajá, pero ¿qué enseña el contexto del asunto? Habacuc 1:6. Nos vamos al versículo 6. ¿Qué está hablando el Señor? Ahí usamos la exégesis, hermanos. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, hermanos, vamos a ver.
Entonces, ¿cuál era la parte asombrosa que el Señor haría? ¿Cuál obra haría el Señor en los días de ellos? Bueno, es sencillo. Es sencillo. La exégesis nos enseña que en el contexto original, la obra increíble que Dios iba a realizar era el juicio contra su propio pueblo a través de la invasión de los caldeos babilónicos, una nación cruel y violenta. Era una advertencia de castigo inminente, no una promesa de bendición material, no una de prosperidad. Es lo que el Señor iba a hacer. Esa era la parte asombrosa que el Señor iba a hacer. Esa era la obra que el Señor iba a hacer con su pueblo, enviar a esta gente, a estos caldeos. Vamos interpretando más texto, hermano, para avanzar. Tenemos Filipenses 4:19, ¿verdad? ¿Qué dice ahí, hermanos? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Tenemos como aporte ahí, dice el aporte de los filipenses a Pablo. Bien, hermano. Miren, algunos usan la interpretación que estamos hablando de la exégesis y la usan así. Se usa para reclamar prosperidad financiera o la obtención de cualquier lujo. Mire, obtención de cualquier lujo, deseo que se tenga bajo la primicia de que Dios es rico. Y Dios va a suplir todo lo que os falte, todas las cosas. Pero si nosotros usamos, volvemos la exégesis, este versículo es el cierre de un agradecimiento de Pablo a los filipenses, porque ellos habían sido generosos con él, enviándoles ofrenda, incluso cuando ellos mismos estaban en pobreza. Pablo les asegura que debido a su sacrificio y generosidad hacia la obra de Dios, Dios no los dejaría desamparados en sus necesidades básicas. Es una promesa de provisión para los generosos, no de riquezas para el consumo personal. Entonces, si nosotros, hermanos, vemos y leemos ese pasaje, es lo que está diciendo Pablo. Él dice, va a suplir todo las necesidades. Otro pasaje, amados hermanos, avanzando, es este, Isaías 53:5. Según ahí el título tenemos de ahí, es sanación espiritual. Pero muchos pentecostales, ¿verdad? Muchos evangélicos usan esta frase, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dicen así, hermanos, utilizando la mala interpretación. Sí, que se usa para reclamar sanidad física inmediata de cualquier enfermedad, bajo el argumento que la salud del cuerpo ya fue pagada en la cruz. Pero, hermanos, el contexto que ¿habla de qué? Habla del pecado. Habla del que, hermano, habla del pecado. Si nosotros agarramos el mismo pasaje de la Biblia y nos vamos el mismo pasaje de Isaías 53, no lo tengo creo ahí, hermano, en la presentación, pero lo leo y leemos lo siguiente. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando el texto? No está hablando de una curación física, no está hablando de una curación de una enfermedad. Está hablando, según el contexto que leímos, los textos, está hablando de la restauración, de la sanidad espiritual del hombre con Dios. Mire, muramos al pecado y vivamos a la justicia. De eso está hablando, hermanos, el contexto. Seguimos viendo otros pasajes rápidamente. Vamos a ver, hermano, aquí. Creo que nos fuimos para atrás. Aquí. Tenemos otro pasaje en la Biblia, que es Salmos 82:6.
y tenemos ahí, no somos divinos. Y leemos ahí, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Bueno, la mala interpretación de este pasaje que algunos grupos sugieren que los seres humanos tenemos una naturaleza divina latente y que somos pequeños dioses con poder para crear nuestra realidad con las palabras. Eso enseñan, que somos dioses también y que nosotros podemos hacer la realidad de nuestra vida aquí en la tierra. Pero, hermanos, veamos algo importante. Según la exégesis, Dios está hablando de forma sarcástica ¿a quiénes? A los jueces de Israel. Entonces, esta palabra dioses viene la palabra hebrea Elohim. ¿Por qué? Porque representaba la autoridad de Dios en la tierra. Los jueces eran dioses. Elohim, representantes de Dios en la tierra para juzgar al pueblo de Israel. Sin embargo, el siguiente versículo que leemos del versículo 7, podemos mirar que no está hablando de la humanidad, porque dice el versículo 7. Pero como hombres, mire, pero como hombres moriréis, y como cualquier de los príncipes caeréis. Mire, el 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero también van a morir como los demás hombres. Entonces no está hablando de una divinidad, ¿verdad? Que somos divinos, sino como ellos, los jueces, eran representantes de Dios en la tierra. Vamos a otro pasaje en la Biblia. Otro que comúnmente sí se usa bastante en la iglesia, lo he oído bastante en mis amados hermanos, en muchas hermanas de la iglesia, y creo que ya deberíamos salir de ese meollo, de ese asunto, que cuando dos hermanos o 3 o 4 hermanos se congregan, ¿verdad? Por ejemplo, un miércoles por la noche y los demás no llegan. Entonces, para consolar a los que están ahí, el hermano cita Mateo 18:20 y les dice, mire hermanos, como dice la Biblia, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces dice, bueno hermanos, solo somos 3 hermanos que estamos aquí. Entonces Dios está con nosotros acá. Pero en realidad, ¿está hablando el texto de eso? Esa es la común interpretación y eso se llama exégesis. Se interpreta para decir que se refiere a la reunión congregacional en asuntos de adoración. Que donde 2 o 3 están congregados, ahí está Dios con ellos. Pero en realidad, hermanos, se refiere a eso. ¿Está hablando la Biblia de ese asunto? Bueno, leamos el contexto. Leamos los otros pasajes de la Biblia que nos alumbra de qué está hablando. Alguien puede decir, pero se puede sacar, hermano, siempre y no importa. No. Entonces ahí no está usando la exégesis. Ahí está usando la mala interpretación. La mala interpretación. Míralo como dice el versículo 19. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está, ¿a dónde? Que está en los cielos. Ahora veamos el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, ¿de qué está hablando? Versículo 19. Que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, está conectado con el versículo 16. O sea, son los testigos llamados para tratar de resolver un asunto congregacional, hermanos. Entonces, la verdadera interpretación exegética de este pasaje habla de la disciplina de la iglesia. Se refiere cuando 2 o 3 líderes se ponen de acuerdo en un veredicto sobre un hermano que no quiere arrepentirse. El acuerdo es sobre el juicio legal dentro de la comunidad cristiana. No está hablando de una adoración. No está hablando si solo 3 o 4 se están congregando ahí en la congregación. No. Entonces necesitamos aprender a salir del asunto. Sigamos, hermanos.
Otro texto que usamos bastante dice, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces dice, bueno, ¿quién es el ladrón? La exégesis casi siempre se identifica al ladrón como Satanás. Se predica que si pierde el empleo, la salud o el dinero, es porque el ladrón, el diablo, vino a robarle, y que la vida en abundancia es sinónimo de riqueza material. Esa es la interpretación. Ladrón, Satanás. Pero usemos la exégesis, hermanos. Usamos la exégesis. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué está hablando? Está hablando, según Juan capítulo 10. Vamos a ver aquí, Juan capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1, dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y venimos también después, amados hermanos, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice la Biblia, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor, hermanos? Está hablando de los fariseos, líderes religiosos, falsos pastores. Los ladrones son aquellos líderes que explotan a las ovejas para su propio beneficio en lugar de cuidarlas. La vida en abundancia se refiere a la plenitud espiritual y la salvación eterna en Cristo, no a una cuenta bancaria llena. Entonces no está hablando de Satanás, está hablando de líderes falsos, y ahí incluye a los fariseos, escribas y saduceos. Eran ladrones, solo querían hacer daño a las ovejas que Cristo tenía. Hoy lo mismo también, pero no se refiere a Satanás. Otro contexto, hermanos, que se usa bastante en el mundo religioso es Mateo 11:12. Y tenemos ahí en moradito el título, la violencia no está admitida. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, según la exégesis, se interpreta de esta manera. Dice, la guerra espiritual agresiva. Se dice que hay que arrebatarle las bendiciones a Dios y al diablo con gritos, decretos y una actitud de fuerza. ¿Ha oído usted eso? Entonces dicen ellos que así debemos de ser en el reino, debemos de ser violentos, arrebatar aquello, ¿verdad?, que el diablo nos ha quitado. Y empiezan a decir. Pero la verdadera exégesis del contexto, hermanos, este es un pasaje difícil, pero la mayoría de estudiosos consideran que Jesús se refiere a cómo el reino estaba siendo atacado violentamente por los enemigos religiosos y políticos como Herodes y los líderes que perseguían a Juan el Bautista. Entonces, no es una orden para que el creyente sea violento, sino una descripción de la posición que el reino enfrenta. Por eso, hermanos, si leemos, por ejemplo, Lucas capítulo, ¿de qué está hablando ahí? Mateo 11, venimos y leemos Lucas capítulo, vamos a ver, hermanos, Lucas capítulo 16, versículo 16. ¿Qué dice este pasaje? Miren, vamos, hermanos, aquí, versículo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. ¿En qué? En él. Entonces leemos este pasaje y esto nos explica, hermanos, lo siguiente. Jesús enseña que la llegada del reino no es pasiva ni superficial. Exige una respuesta radical
una fe que rompe con la complacencia religiosa. Entonces, hermanos, los violentos, según Lucas 16:16, no son agresores, sino aquellos que conscientemente tienen el valor supremo del reino y lo buscan con todo su ser. A pesar de cualquier circunstancia de la vida, ellos están dispuestos a afrontar la situación. Pero no está hablando de cristianos violentos. Seguimos, hermanos. En Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe y el evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué enseña la interpretación de la eisegesis? ¿Qué enseña? Bueno, se usa para decir, tal vez nos ponemos de acuerdo en esto, que si escuchan audios de promesas, música cristiana o cosas decretadas, palabras al aire, tu fe aumenta automáticamente, dice, por el sonido. Eso es lo que dicen ellos. Si yo escucho una canción, una música o algo, me despierta la fe. Pero, ¿qué dice la exégesis, hermanos? Fíjense bien, en el griego la palabra aquí, oír, es rema, refiriéndose específicamente al mensaje del evangelio de Cristo, cuando dice que la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra ahí es el evangelio. Entonces Pablo argumenta que para que la gente crea, a alguien debe predicarles el mensaje de Jesús. La fe viene de entender, aceptar el mensaje de la cruz, no del simple acto físico de escuchar un sonido. Según, por ejemplo, el versículo 14 y 15, donde habla que debemos predicar, debemos predicarle a la gente, porque ¿cómo van a creer si no hay alguien que sea enviado para predicar la palabra de Dios? Y habla de que cuán hermosos son los que anuncian las buenas nuevas de salvación, cuán hermosos. Entonces habla de la predicación del evangelio, no por escuchar una música. Avanzamos, hermanos. El otro tenemos en Hechos 16:31. Hemos escuchado bastante eso, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿salvación automática para la familia? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La interpretación de la exégesis común, muchos padres lo reclaman como una garantía legal de que porque ellos creen, sus hijos y parientes serán salvos automáticamente, sin importar la fe personal de estos últimos. Pero si usamos la exégesis, como usted sabe, y yo sé que usted lo usan también, hermano, en este caso, en la cultura del siglo I, cuando el jefe de familia, como por ejemplo el carcelero de Filipo, en este caso, tomó una decisión, toda la casa lo seguía. Sin embargo, el versículo 32 dice que Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La salvación llegó a la casa porque todos escucharon y todos creyeron y se bautizaron según el versículo 33. Entonces, no por un efecto automático de la fe de una sola persona. Entonces, es la verdadera interpretación. Seguimos, hermano. Romanos capítulo 13, versículo 1. Tenemos ahí como obediencia ciega al gobierno. Y dice el pasaje, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué enseña la exégesis común? Se ha usado históricamente para exigir obediencia absoluta, por ejemplo, a dictadores o gobiernos injustos, argumentando que oponerse a cualquier ley es oponerse a Dios. Pero, hermanos, si miramos la verdadera interpretación de la exégesis, Pablo está describiendo el orden ideal del gobierno como un servidor para el bien, según el versículo 4. La Biblia muestra ejemplos como en Hechos 5:29, donde los apóstoles desobedecieron a las autoridades cuando ésta les ordenaba pecar. El pasaje enseña que el concepto de autoridad viene de Dios, pero no otorga un cheque en blanco a los gobernantes para actuar con maldad en contra de su pueblo. Entonces, cuando hay que obedecer,
hay que obedecer, pero cuando hay que desobedecer, debemos, amados hermanos, hacerlo. Vamos a avanzar más. En 1 Pedro 3:1, sumisión y abuso. Y algunos enseñan este pasaje así: asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos. La exégesis enseña, exégesis. Muchas personas viven aterradas pensando que han cometido este pecado. Perdón, hermano. ¿Se han utilizado para qué? Para justificar que las mujeres deben soportar maltratos o abusos físicos, emocionales en silencio como un acto de fe. Pero si nosotros, hermanos, usamos el contexto de Pedro, escribe a mujeres en matrimonios mixtos, esposas cristianas con maridos paganos, lo cual era un peligro social en esa época. El consejo busca que el testimonio de vida de la mujer gane al marido para Cristo. Nunca fue una instrucción para permitir la violencia de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 7 de 1 de Pedro 3:7, Pedro ordena a los maridos a tratar a las mujeres como ¿qué? Como coherederas de la gracia de la vida, rompiendo totalmente con los prejuicios de su prioridad, de su tiempo. Entonces, este versículo no da autoridad para sumisión y abusos, o sea, sumisiones de maltrato y cosas así, ¿no? Porque Pedro está diciendo, no, maridos traten a sus esposas como coherederas de la gracia, de la vida. Otro pasaje, hermanos, para seguir avanzando. Vamos a ver por aquí, aquí tenemos. Es esta. Es Mateo 12:31. El pecado imperdonable. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué enseña la exégesis? Muchas personas viven aterradas. Muchos cristianos viven aterrados pensando que han cometido este pecado por tener un mal pensamiento o haber dicho algo contra la fe en un momento de enojo y rabia. Pero hermanos, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, ahí usamos la exégesis. Jesús le dice esto ¿a quién? A los fariseos que acaban de ver un milagro y obvio. Y en lugar de aceptarlo, dijeron que Jesús tenía tenía un demonio. Vamos a leerlo, versículo 24. Mateo capítulo 12. Mire, Mateo capítulo 12. Versículo 24 dice la palabra de Dios. Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un error accidental de estos fariseos. Sencillamente es el rechazo consciente. Persisten en esto. Son persistentes y malintencionados de lo que Jesús estaba haciendo ahí. Y muchos quieren aplicar este pasaje para hoy en día, decir, hermano, usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo, usted no tiene perdón ni en esta vida ni en la que viene. Pero el texto dice que eso fue para los fariseos. Veamos. Otro pasaje común que se usa, hermanos, es Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo. Y dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. La mala interpretación de este pasaje, según la exégesis que enseña, se aplica a logros personales, éxito económico, estudios, deportes y metas humanas sin relación con el contexto. Por ejemplo, alguien dice, hermano, yo voy a tener un examen mañana, pero ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, hermano, que mañana, un ejemplo, alguien dice, mire, mañana vamos a jugar con fulano y con sultano en esto y en lo otro, y vamos a ganar porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y sucesivamente. Pero la exégesis correcta, hermano, ¿de qué está hablando Pablo? Saben ustedes muy bien que Pablo, desde la cárcel, escribe, hablando de cómo ha aprendido a vivir en la abundancia y en la necesidad, según el versículo 11 y 12. El todo se refiere a soportar cualquier circunstancia, rica, pobre, libre o preso,
no a lograr metas personales. El contexto es de contentamiento, no de triunfalismo. O sea, es de estar contentos. Es lo que enseña el pasaje de la Biblia. Pero no enseña que todo lo que vamos a hacer lo podemos hacer en Cristo, sino de estar contentos con la situación que tenemos. Hermanos, tenemos ya el último de esto. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 4. Y entre una pregunta, porque esto lo escuchamos bastante, hermano, lo escuchamos en una ocasión. El dinero o Satanás. ¿Qué enseña la exégesis común? Bueno, se aplica al dinero como un Dios y es el que ciega la mente de los incrédulos, se dice. ¿Por qué? Por ese amor intenso al dinero. Pero la verdadera interpretación de este pasaje está en el versículo 4 y 3, ahí en ese pasaje. Y vamos a verlo, hermano. Vamos a verlo aquí. Ya casi finalizamos y tenemos segunda de Corintios capítulo 4 y vamos a leer, amado hermano, el versículo 3 y 4. Lo leemos. Escuche bien. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo se huele entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del evangelio. Está hablando del evangelio, que el enemigo ha cegado a los incrédulos, pero miremos algo importante, hermanos, ahí. ¿Verdad? Miremos algo ahí para que podamos entender acerca de esto. Entonces, miren, sabemos claramente que este texto, según Pablo y los otros escritores de nuestro testamento, describen a Satanás como el que como ejerce influencia sobre el mundo caído. Tenemos Efesios capítulo 2, versículo 2, Juan capítulo 12, versículo 31, y también tenemos primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 19. ¿Y sabe qué? Y la palabra que se usa en primera de Corintios capítulo 4, versículo 4, para Dios es teos. Ahí en segunda Corintios 4, 4, la palabra Dios, viene la palabra griega teos, que equivale a divinidad. Por lo tanto, no es el dinero. El dinero es llamado en Mateo 6, 24, la palabra griega mamón. Jesús advierte que no puede servir a Dios y a las riquezas, griego mamón. Pero ese concepto no aparece aquí en 2 Corintios 4, 4. No aparece la palabra griega mamón. Entonces se personifica como un rival de Dios, pero no es lo mismo que el Dios de este siglo, que es Satanás en esta tierra. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y podemos tener lo que es preguntas y comentarios.